Miguel Rivadeneira, en la revista de opinión, Democracia. Ocho 13 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. Queremos dar la bienvenida al señor Canciller de la República, Juan Carlos Holguín. Le invitamos para pasar revista de temas internacionales. Hace poco el presidente Lasso tuvo una gira por Europa, una visita al foro económico tan reconocido de Davos, Suiza, en donde, por lo que pudimos ver, leer y escuchar, reuniones variadas al más alto nivel, que permiten entronizar al Ecuador en ese camino del mundo, en ese camino de las relaciones internacionales. Pero también pretendemos hablar en este diálogo de la última cumbre de Celaje en los últimos días, que tuvo diversas interpretaciones, por ejemplo, cuestionamientos, cada cual asume su papel. Hay países con el respeto que se merecen, como México, que no asistió AMLO, Andrés Manuel López Obrador, pero que siempre se han quejado de la injerencia de otros países, de Estados Unidos, del imperio, pero cuando ellos dicen, se meten, pero meten, perdonen las narices, hasta bien adentro. El caso del Perú, que es una situación compleja, difícil, que vive la situación interna del Perú. En todo caso, se escucharon algunos pronunciamientos sensatos, serios, responsables, pero también pronunciamientos que han sido cuestionados. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, que habló tan equivocado que anoche, en entrevista con CNN, el vicepresidente de Honduras la cuestionó severamente. Partamos, señor canciller, de la visita a Europa, la reunión de Davos. ¿Cuáles han sido los resultados concretos? Muy buen día. Buenos días, Miguel. Un saludo a todos los que nos escuchan y nos miran. Davos fue un foro interesante para poder posicionar la idea del Ecuador de que es uno de los países con mayor crecimiento en la región, que es uno de los países que mayor estabilidad macroeconómica ha tenido, y dentro de estos dos elementos, Davos es indudablemente el lugar más importante para poder tener este tipo de conversaciones. Allá están concentrados los líderes económicos, de inversiones comerciales más importantes del mundo, y pudimos tener alrededor de 46 reuniones en menos de 3 días, reuniones bilaterales separadas en 3 grupos, reuniones con jefes de Estado. Especialmente resalto ahí las reuniones mantenidas con el jefe de Estado de Países Bajos, el jefe de Estado de la Confederación Suiza, y por el otro lado tuvimos reuniones a nivel de multilaterales y un tercer grupo de reuniones con inversionistas directos que ya tienen inversiones en el Ecuador o que están pensando venir a nuestro país. El Ecuador tuvo la ventaja en este foro de Davos de que solo 2 países, además de nosotros, estuvieron presentes de América Latina, Costa Rica y Colombia, y eso nos permitió, sobre todo en una serie de foros que existen allá, la posibilidad de que el presidente Lasso exponga este mensaje de apertura al mundo a todo el público presente en Davos. Tuvimos, sobre todo, diría yo, la posibilidad de hacerlo en el foro sobre América Latina, donde hablaron el presidente Lasso, el presidente Petro, el presidente Chávez de Costa Rica y la vicepresidenta de República Dominicana, y en la cena de América Latina de Davos, donde el presidente Lasso fue el orador principal y tuvo la posibilidad, ante más de 200 líderes de negocios, líderes de multilaterales, altas autoridades de algunos de los países, exponer la visión actual del Ecuador. Temas concretos, sobre todo relacionados a inversión que se viene especialmente en el campo de la minería sostenible y responsable, inversiones que se vienen también en la agroindustria, donde Ecuador es uno de los líderes mundiales en este momento,
Y luego ya la fecha específica de la firma del Tratado de Libre Comercio con Costa Rica, mantuvimos una reunión a nivel presidencial con el presidente Chávez de Costa Rica y su equipo. Pudimos revisar los últimos detalles de nuestro Tratado de Libre Comercio, que ya está terminado, está siendo en este momento analizado en su última versión por los abogados de ambos países. Y luego la posibilidad de que Ecuador albergue en el año 2025 la cumbre para lo que será un tratado vinculante a los estados sobre la contaminación de plásticos de un solo uso. Para muchos entendidos en la materia, esta cumbre va a ser más importante de lo que significó la cumbre de París, donde indudablemente hubo un punto de inflexión en los temas petroleros, y por eso la importancia de que Ecuador haya logrado la presidencia de este organismo a nivel mundial, una presidencia que la tendremos en conjunto con Perú. Un año la tendrá Perú y el segundo año Ecuador, pero junto con Suiza en un evento que lideraron el presidente de la Confederación Suiza y el presidente Lasso, se lanzó la candidatura de Ecuador. En conclusión, resultados concretos, tangibles en estas entrevistas que permiten avisorar días mejores en cuanto a las relaciones internacionales y la apertura, especialmente la inversión. Por supuesto, muchos se preguntan qué se trae de concreto de una cumbre y se imaginan que uno puede traer un cheque o puede traer ya la inversión. Este es un proceso que muchas veces o inicia en este tipo de cumbres o culmina, dependiendo con quién sea la reunión y el avance de los diálogos que existan tanto a nivel de Estado, de multilaterales o de inversionistas. En este caso, como menciono, tenemos concretos algunas inversiones nuevas que se harán en este año en el Ecuador, pero sobre todo resaltar la imagen que tiene Ecuador en este momento. A palabras de la directora del Fondo Monetario Internacional, el Ecuador será uno de los pocos países, no solo en la región, sino a nivel global, que tendrá un crecimiento importante en un año que se avisora de manera difícil en el mundo. En segundo lugar, algo que se discutió allá por parte de los entendidos, especialmente las multilaterales relacionadas a las finanzas públicas, es que el Ecuador tendrá una de las 3 o 4 tasas de inflación más baja del mundo, quizás solo superado por Japón, si es que las tendencias en los siguientes 11 meses continúan. Y esa es una muy buena noticia, porque más allá de que se ha anunciado hace pocas horas que el Ecuador tiene a través del Banco Central las reservas históricas más importantes desde la dolarización, hay que explicar que la macroeconomía funciona, es una gran noticia para el Ecuador, a pesar de que hoy muchas veces no logremos trasladarla hacia los bolsillos de las personas de lo inmediato, pero la tranquilidad para todos es que estas cifras que se analizan desde una perspectiva muy alta significan que nuestra economía está sólida, que la dolarización no está en riesgo y que sobre todo esto nos permite tener en poco tiempo bienestar, más plazas de trabajo, más inversión en el Ecuador, y que puede el Ecuador también tener el oxígeno necesario para empezar un gran momento de la inversión pública que ya ha empezado con grandes obras de infraestructura, pero que le pone al Ecuador en este momento en un posicionamiento internacional adecuado, de mucha seriedad, de mucha responsabilidad, y creo que esa es la mejor imagen que puede dejar el Ecuador en el escenario internacional. Señor Canciller, si bien no se puede traer un cheque de estas reuniones, ¿cuáles serán las perspectivas al plazo inmediato de estos contactos importantes? Hay con USAID, ahí sí la concreción de una mayor inversión en nuestro país, sobre todo para los temas migratorios y de desarrollo. Hemos podido conversar en una nueva reunión con su directora, con Samantha Power, sobre la importancia que para el Ecuador significa que avancemos después de la reunión de diciembre con el presidente Biden en
en tener algunos pasos concretos, sobre todo en las relaciones comerciales. El Ecuador es un país que paga, por ejemplo, el 20% de arancel por el brócoli, frente a Colombia y Perú que pagan el 0%. Y tener un arancel 0 en el brócoli significa que nosotros podamos tener aquí mayores proyectos de desarrollo local, sobre todo en producción de brócoli en la Sierra Central, que nos permite exportar a través de un proceso de encadenamientos productivos de pequeños productores para que tengan este gran mercado de Estados Unidos. Y eso a su vez significa que hayan oportunidades aquí y nadie esté en manos de un coyotero intentando llegar a Estados Unidos. Por lo tanto, esos temas concretos se van trabajando precisamente en acciones que denotan más flujo de dinero para la cooperación del Ecuador y al mismo tiempo varios pasos adelantados, sobre todo en los aspectos comerciales con Estados Unidos. ¿Satisfechos entonces con la presencia en Davos? Bastante satisfechos. Fue un viaje muy positivo para el Ecuador y, como menciono, un foro único para la perspectiva de más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador. Vamos con la cumbre de CELAC, a la que usted participó en representación del Ecuador y del presidente Lasso, en donde hubo de todo. Partiendo de los hechos importantes, usted precisamente en su intervención, le escuchamos, habló de la necesidad de concentrarse en temas en los que hay consensos, más allá de los disensos que en una visión democrática existen: seguridad alimentaria, producción de energía limpia, entre otros. ¿Qué representa eso? Para el Ecuador, la cumbre de la CELAC es indudablemente el mecanismo regional más importante a la hora de, en una mesa, poder plantear diferencias y discutir sobre esas diferencias las posibilidades de integración. Hay en este momento un escenario internacional complejo en relación a las diferentes ideologías que lideran cada uno de los países, pero el Ecuador ha mantenido su posición de que es la mejor oportunidad para avanzar precisamente por esas diferencias ideológicas en una gran unidad latinoamericana. Tenemos una postura de que la única unidad posible es con temas concretos. No podemos hablar de una moneda común si no empezamos con una integración concreta a nivel comercial, y esa ha sido la posición llevada por el Ecuador. Pensemos primero en cómo Ecuador puede vender más camarón y banano o venderlo, siquiera a países donde hoy entra 0 camarón y banano en la región. La América Latina y el Caribe es una región que comercializa muy poco a nivel interno, y juntos seríamos quizás la tercera o cuarta economía del mundo. Por lo tanto, si nosotros pondríamos de manera concreta los ojos en nuestro propio mercado, podríamos tener una integración mucho más concreta. Y allí, como usted mencionaba, más allá de las diferencias ideológicas de varios jefes de Estado, hubo posiciones muy objetivas, muy prudentes, que invitan a pensar en que la integración va a ser posible. Por ejemplo, la posición del presidente Petro de llevar la integración a un tema concreto como una gran red eléctrica regional o un proyecto de interconexión ferroviaria regional, o la posición del presidente Boric de trabajar sobre las estructuras criminales transnacionales en un foro como la CELAC, pero de manera activa, con una comisión dedicada a esto. La posición que ha tenido el presidente Lacalle Pou de que la CELAC no puede ser un club ideológico, y que más bien desde estas posiciones prácticas que han mencionado países que son de otra corriente ideológica del presidente Lacalle Pou, podemos concretar una visión de integración. Hay dos temas que usted también ha reafirmado, señor canciller: crisis migratoria y esto que preocupa a América Latina, al continente, al mundo, estas estructuras criminales en toda la región. El Ecuador lo dijo en el discurso de CELAC. Parecería que estas estructuras criminales transnacionales tienen mayor grado de coordinación y cooperación que los mismos estados.
Es decir, ellos operan desde una lógica transnacional y los estados trabajamos con una descoordinación única, lo que nos impide acabar con estas estructuras. Pero hay en este momento una aceptación mayoritaria de todos los jefes de Estado a que esta lucha tiene que ser desde una óptica transnacional. Lo han mencionado el presidente Petro, el presidente Boric, el presidente Abdo, que fue quien llevó la bandera a la CELAC, el presidente Lacalle Pou, y en las conclusiones del presidente Fernández. Por lo tanto, una vez que iniciemos dentro de esta nueva presidencia pro tempore de San Vicente y las Granadinas, este tema en análisis dentro de la CELAC, creo que habrán temas muy concretos y sobre todo va a haber una activación completa de los equipos de defensa, de seguridad, de inteligencia a nivel regional. De toda la región. De toda la región, porque en eso se definió, más allá de que no consta en la declaración, después de los discursos públicos de los jefes de Estado, hubo una definición muy concreta en que el tema de las estructuras criminales hay que abordarlo de manera inmediata. El presidente Abdo tomó como ejemplo lo que sucedió en relación al asesinato del fiscal paraguayo en Cartagena y cómo estas estructuras operaron a nivel transnacional, coordinadas con 3 países hasta llegar al asesinato del fiscal, pero luego cómo los estados a nivel de una cooperación de inteligencia, de fiscalías, de defensa y de seguridad, de policías, pudieron llegar con los responsables del hecho en menos de 90 días. Nosotros acabamos de pasar una experiencia similar en relación, por ejemplo, a un caso que no tiene que ver con estructuras criminales, pero es uno de los flagelos de la región y que también es tomado por la CELAC como una de las altas prioridades, que es la cantidad de femicidios que existe en este momento en la región. Y Ecuador, en una cooperación ejemplar con Colombia a nivel de fiscalías, de policías, de cancillerías, logró la ubicación, posteriormente la detención y posteriormente la expulsión de un posible presunto, yo lo diría directamente, un femicida que hoy está rindiendo cuentas a la justicia. Colombia acaba de hacer lo mismo con Panamá. Es decir, cuando se activa una óptica transnacional, podemos tener inmediatamente una cooperación para luchar contra estos flagelos que afectan a la vida de nuestros ciudadanos. Cuán importante, y le preguntaré al final sobre el tema precisamente de la extradición de ecuatorianos vinculados al crimen internacional organizado, que es la primera pregunta de la consulta popular. Pero volviendo al tema de CELAC, más allá del respeto a las opiniones de mandatarios, de delegados presidenciales, sí causó reacciones la intervención de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, porque hizo mención al Ecuador también, y que recibió ayer una respuesta contundente de su propio vicepresidente en Honduras, que discrepó de la posición, que eso no es la posición de los hondureños, cuando mencionó al Ecuador y destacó de un sentenciado y prófugo de la justicia, porque esa es la realidad. Igualmente abogó por dictaduras, la dictadura de Venezuela, de Nicaragua y de Cuba. ¿Qué opina de eso el canciller? Fue penoso que quizás el único punto disonante dentro de una cumbre de la CELAC, que se la llevó con mucha altura, donde participó inclusive a nivel de video el presidente Maduro, y participó a nivel de video el presidente López Obrador, exista una posición tan radical, sobre todo en injerencia a asuntos internos de otro estado, como es el caso de lo sucedido con el Perú. El día de ayer, penosamente, esta actitud que tuvo Honduras se vio reflejada en un retiro del embajador de Perú en Honduras, una relación que ahora se disminuye al nivel de encargado de negocios, y eso no está bien para la región en este momento. Nosotros somos respetuosos de todas las intervenciones, la realidad es que oímos con atención, respetamos las posiciones que tenga cada uno,
Pero en el caso del Ecuador somos muy cuidadosos de más allá de defender nuestros principios sólidos, sobre todo en lo que concierne a violación de derechos humanos, lo hemos dejado claro en nuestras últimas intervenciones, sobre todo relacionado al caso de Nicaragua, a lo que continúa sucediendo bajo el régimen de Maduro en Venezuela. Pero ahora en Venezuela nosotros también al mismo tiempo esperamos con mucha expectativa que se puedan concretar los diálogos en México, porque eso le va a hacer bien a la región, le va a hacer bien a que exista una medida transparente acompañada por la comunidad internacional para que hayan elecciones libres en Venezuela. Y Ecuador mantendrá su posición de estar a la expectativa de que sean precisamente libres y transparentes. Pero hoy quizás el punto más importante a analizar dentro de la cumbre de la CELAC fue Perú, donde lamentablemente la situación en el Perú ha puesto a muchos jefes de Estado a tomar un partido, y para Ecuador manejamos con mucha prudencia nuestra posición, nuestra situación, debido a que es un hermano país fronterizo. Este año cumplimos 25 años de aniversario de la firma de nuestro acuerdo de paz con Perú, y esperamos que llegue pronto la paz social. A mí me preguntaban en Argentina, la prensa internacional, cuál es la posición del Ecuador, y la posición del Ecuador es bastante sencilla. Nosotros fuimos parte del grupo de alto nivel de la OEA en la misión que tuvo, que fue pedida además por el expresidente Castillo a la OEA para que pueda atender la crisis en el Perú. Y pudimos tener en 48 horas más de 50 reuniones con otros cancilleres de la región sobre lo que pasaba en el Perú. Y nos apenó mucho el que haya sucedido o haya tenido un fin como el que tuvo la situación del Perú, porque creo que la OEA estaba haciendo un gran trabajo de lograr la paz social, pero a los pocos días hubo un rompimiento constitucional, y en eso el Ecuador tendrá siempre una posición firme. Al momento de existir un rompimiento constitucional, nosotros rechazamos esa medida, y a las pocas horas, cuando hubo una transición a nivel democrático, la vicepresidenta asumió sus funciones conforme manda la Constitución, el Ecuador reconoció junto con los países de la Alianza para el Desarrollo en Democracia, Panamá, República Dominicana y Costa Rica, a la presidenta Boluarte. Eso no quiere decir que nosotros no mantengamos una preocupación también por la violencia que existe en el Perú, que tiene una afectación directa sobre Ecuador, porque también, más allá de que hoy los conflictos están enfocados sobre todo en las fronteras sur del Perú, tenemos también en nuestra frontera sur, es decir, frontera norte del Perú, algunos focos de violencia que nos han hecho llevar a nosotros a tomar algunas medidas de fortalecimiento de nuestras fronteras. Precisamente hoy comentaba alguien que estas estructuras criminales aprovechan estos momentos de caos, de anarquía, para poder capitalizar precisamente sus industrias ilícitas, y el Ecuador tiene un gran problema de contrabando de explosivos que provienen desde el Perú, y por eso nosotros, una vez que las fuerzas de seguridad del Perú tienen que estar atendiendo estos problemas locales, tenemos que hacer una labor doble de proteger nuestras fronteras en una coordinación, pero entendiendo que el Perú tiene hoy otras prioridades sobre su paz social. Señor canciller, a propósito de CELAC, ¿cómo evaluaría esta organización que fue constituida, recuerdo, en diciembre del 2011 y que ha venido dando los resultados que en unos casos han sido observados? Quiero recoger lo que en CNN Gabriela Frías puso respecto de la respuesta de Estados Unidos a CELAC, y que dice: la OEA es indispensable, la posición de Estados Unidos, la OEA es indispensable, es la única organización donde los países democráticamente elegidos tienen representantes y donde todos están comprometidos en defender la democracia y los derechos humanos. Aquí hay una velada mención a las dictaduras, porque eso es lo que viven regímenes dictatoriales: Nicaragua,
Venezuela y Cuba. ¿Qué piensa de la posición de Estados Unidos frente a la CELAC? Es respetable como cualquier posición. En el caso de la CELAC, creo que sí es necesario un mecanismo regional, sobre todo de los países latinoamericanos y caribeños. Eso no quiere decir que el Ecuador tenga que cambiar su posición o piense cambiar su posición sobre la OEA, porque en algún momento a nivel ideológico muchos países intentaron que la CELAC sea una especie de reemplazo a la OEA, y eso para nosotros no tiene ninguna cabida. Nos gustó mucho escuchar la posición del presidente Petro, más allá de las diferencias ideológicas, porque hay una visión del sistema de derechos humanos a nivel americano que nos permite pensar que vamos a tener estabilidad en los siguientes meses, que hay una creencia absoluta en el multilateralismo, y creo que desde esa óptica la región va a tener un buen momento. Señor canciller, volviendo al tema de Perú, Ecuador ha tenido periódicamente gabinetes binacionales tanto con Colombia cuanto con el Perú. ¿Esto por la situación interna de alguna manera se dilata? Tenemos en cronograma un gabinete binacional con el Perú para el mes de junio. No creo que cambie. Todos esperamos que la situación de paz se concrete en las próximas semanas, ¿verdad? Y el día martes, Miguel, tendremos un gabinete binacional con el presidente Petro y el presidente Lasso en la ciudad de Tulcán. Estamos trabajando ya con los equipos de ambas cancillerías para los temas finales. Ha sido un trabajo desarrollado en los 2 últimos meses para que los jefes de Estado el próximo martes en Pasto puedan revisar cómo va el avance de la relación bilateral y sobre todo... ¿Pasto y Tulcán? En Tulcán. Y cómo a partir de este gabinete binacional se abrirán nuevos desafíos. Hablaba de Pasto porque quería mencionar que previo a este gabinete binacional existió una reunión inédita que fue un encuentro de los jefes de comando conjunto y altos mandos militares de ambos países y los comandantes generales y altos mandos policiales de ambos países. Esto como una preparatoria a los planes que se presentarán en Tulcán el próximo 31 de enero. Una pregunta final, señor canciller, que no depende directamente, pero como miembro del gabinete ministerial, la consulta popular. ¿Cómo ve la consulta popular en temas tan importantes? Sabemos y lo hemos dicho, eso no va a solucionar. Las 8 preguntas no solucionan los acuciantes problemas que vive el país en los diferentes campos, pero hay puntos importantes, que mensajes se puede mandar precisamente al ámbito internacional, como la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional. Esto no arregla el problema de seguridad, pero no es una base, una línea correcta para enfrentar esto. La consulta popular y especialmente la pregunta de la extradición generan una herramienta más a la hora de luchar contra estas estructuras criminales transnacionales que operan con libertades de Ecuador. Muchas de las personas que pertenecen a estas estructuras criminales, ecuatorianos de origen, por ejemplo, tienen acá total libertad para actuar mientras son buscados por la justicia a nivel internacional por los crímenes que han cometido allá. Y teniendo esta patente de corso de operar acá con completa libertad, desafiando a la justicia que tomará mucho tiempo poder reestructurarla, desafiando a la autoridad, habiendo ya podido inclusive inmiscuirse dentro de las estructuras de poder, especialmente cuando operan con gobiernos locales o provinciales. Nos genera esta consulta la oportunidad de que Ecuador no sea el escondite de delincuentes y traficantes. ¿Usted está optimista de la consulta? Estoy muy optimista porque siendo una iniciativa de la ciudadanía, creo que ha habido una discusión amplia y la consulta tiene preguntas que entregarán herramientas muy importantes al país para mejorar sus problemas estructurales y de seguridad.
el canciller de la República, Juan Carlos Holguín, aquí en la revista de Opinión Democracia. Muchas gracias, señor canciller. Muchas gracias, Miguel. Su presencia. 8:42 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Hacemos una ligera pausa y tenemos previsto un diálogo con una candidata a la concejalía de Quito para hablar precisamente sobre las tareas de gobernanza y de legislar y fiscalizar en el municipio metropolitano de Quito. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Mi nombre es Mauricio Lórzano, tengo 25 años, siempre me en mente de algún día tener mi propio taller. Fui a Ban Ecuador. La aprobación del crédito fue 3.000. Pienso invertir más en máquinas, en herramientas. Ingresa a www